reacciones alérgicas perioperatorias incluyen todas aquellas reacciones alérgicas que ocurren durante el tiempo que el paciente está en quirófano o bien en la unidad de reanimación, que es donde va el paciente a recuperarse de la anestesia y a controlar que no aparezcan complicaciones después de la cirugía. Las reacciones más frecuentes suelen aparecer al principio de la anestesia, incluso antes de que se comience la cirugía, porque se administran muchos fármacos intravenosos. Pero es verdad que, aunque con menor frecuencia, también pueden aparecer a lo largo del acto quirúrgico por otros medicamentos que se utilizan para mantener o para revertir la anestesia, o bien por aquellas sustancias que se van a absorber a través de la piel y las mucosas y lo van a hacer más lentamente, como puede ser el látex de los guantes de los cirujanos o de las sondas vesicales, o también los productos que se utilizan para limpiar la piel, para desinfectar la piel, como la clorexidina. No tenemos que olvidar que se pueden producir también reacciones en el área de reanimación y en este caso casi siempre van a ser por fármacos que se utilizan para el dolor, como son los antiinflamatorios. A veces es muy fácil, si a usted le han realizado una anestesia local o regional, como está despierto, pues podrá notar la reacción y comunicársela al anestesista. Pero si le hacen una anestesia general, ahí será un poco más complicado, puesto que generalmente la reacción va a aparecer cuando usted esté dormido. Pero no se preocupe, porque estará conectado a un montón de aparatos que le van a informar al anestesista de si aparece cualquier signo de alarma que pueda indicar que usted está teniendo una reacción, como que le baje el oxígeno de la sangre, o bien que cueste introducirle aire en los pulmones, o que le suba o le baja la tensión, o que puedan aparecer alteraciones en el electro. En ese caso, es responsabilidad del anestesista el explicarle cuando acabe la intervención todo lo que le ha pasado y en darle un informe en el que de forma muy detallada le indique todos los fármacos que le ha puesto, los síntomas que ha tenido, la gravedad de la reacción, qué tratamiento ha tenido que ponerle para contrarrestar esos síntomas y además qué complicaciones han existido. Los fármacos que más frecuentemente producen reacciones es, como hemos dicho antes, aquellos que se administran al principio de la anestesia. Van a formar parte de varios grupos de fármacos. Unos se van a utilizar para conseguir que el paciente esté inconsciente y además no se acuerde luego de lo que le ha pasado, que es lo que se llaman hipnóticos. Luego otros para controlar el dolor, que se va a producir un dolor muy intenso en las intervenciones quirúrgicas, que son analgésicos muy potentes derivados de la morfina. Otro grupo para que el anestesista le pueda intubar sin que usted luche contra el tubo y para que no se mueva durante la cirugía y el cirujano pueda operar con tranquilidad, que son los relajantes musculares. Y por último, en muchas intervenciones se les asocia antibióticos para prevenir cualquier tipo de infección. La segunda causa en frecuencia hasta hace unos años era el látex y era la primera causa a nivel infantil. Actualmente, con las grandes campañas que se han hecho de prevención, su incidencia ha disminuido mucho porque prácticamente en quirófano no se utiliza, todo lo que se utiliza está libre de látex. Puede que lo único que quede son los guantes de los cirujanos. La tercera causa, casi todos los países, son los antiinflamatorios. Y lo que sí que se está viendo es que en estos últimos años están aumentando una serie de productos que hace poco no se veían, que son sobre todo la clorexidina y los colorantes, que se utilizan sobre todo en cirugías oncológicas para saber qué ganglios hay que quitar para ver la extensión del tumor. Pues antes de someterse a una anestesia general, claramente se deben estudiar aquellas personas que han tenido reacciones con algún anestésico o con algún fármaco o sustancia que se pueda utilizar durante la anestesia o el acto quirúrgico. También se deben de estudiar aquellas personas que tienen sospecha de poder ser alérgicas al látex, o bien porque tengan síntomas con objetos de látex, como globos o preservativos, o bien porque trabajen en un sitio en el que tengan muchos síntomas y en ese sitio se manipule mucho látex. También en aquellas personas que cuenten síntomas con frutas relacionadas con látex, como el síndrome látex frutas. Esas frutas son generalmente frutas tropicales, como pueden ser la piña, el aguacate, el kiwi y algunos frutos secos como la castaña. Claramente no se deben estudiar las personas que no han tenido reacciones con medicamentos, porque la alergia, los estudios que hacemos en alergia solo sirven para descartar que hayas sido alérgico a algo una vez que has tenido una reacción y no predicen en qué momento una persona se puede volver alérgico. Tampoco aquellas personas
que tengan familiares que sean alérgicos anestésicos, porque la alergia a la anestesia no se hereda. Y tampoco habría que estudiar aquellas personas que tengan alergias a otros alimentos no relacionados con látex o bien que tengan alergias respiratorias. Si usted tiene un problema respiratorio, sí sería importante que fuera a su médico para que tuviera el problema respiratorio controlado, porque si no, en la anestesia, al meterle el tubo, puede tener problemas de broncoespasmo. El estudio de la alergia a anestésicos va a ser parecido al estudio de la alergia a otros medicamentos. Consta de una historia detallada, que hemos dicho antes y que es muy importante, luego le harán un análisis de sangre y unas pruebas en la piel, y si con eso es suficiente para saber cuál es el responsable de la reacción, pues ahí se acaba el estudio. Si no, tendremos que pasar a la provocación, que es la prueba más útil para poderle asegurar que usted va a tolerar la anestesia, porque consiste en darle el medicamento hasta alcanzar la misma dosis que le van a poner a usted en quirófano. La diferencia va a radicar sobre todo en esta prueba, porque aunque la mayoría de los medicamentos se pueden administrar en el hospital de día, hay una serie de fármacos que van a ser muy importantes para usted porque los va a necesitar para otras anestesias posteriores y que solo se pueden administrar en quirófano y supervisados por un anestesista. Esto, que podría intranquilizarle mucho, no se preocupe, tiene que darle muchísima seguridad, porque si en algún sitio se puede tener una reacción, es en el quirófano, donde usted está monitorizada, está intubada y además se va a poder tratar mucho más eficaz la reacción porque está usted con el alergólogo y con el anestesista. En principio sí, si el alergólogo ha tenido una historia detallada de lo que le ha pasado y se ha podido hacer un buen estudio alergológico, lo más probable es que no tenga problemas y sigue las siguientes premisas. Si con el estudio se ha podido saber cuál es el medicamento responsable, pues consiste en evitar ese medicamento y los que estén relacionados con él. Y si es necesario y ese grupo de medicamentos no se puede quitar, se realizarán pruebas en quirófano con alguno del mismo grupo, pero para asegurarle que ese usted lo puede tolerar. Pero si la historia no era detallada o el estudio no ha sido completo, pues entonces no podremos saber claramente cuál ha sido el medicamento responsable, pero en esos casos lo que se hace, si se puede, es evitar aquellos fármacos que con más frecuencia producen la alergia y los medicamentos que puedan estar relacionados con ellos. Otro punto importante sería que usted ha tenido una reacción alérgica, pero no ha dado tiempo a que le estudien y tiene una intervención urgente. En ese caso, no se preocupe, porque existen unos protocolos muy estrictos de lo que se puede hacer para evitar que usted tenga reacciones. Además, el anestesiólogo está prevenido de que puede existir y estará muy atento a cualquier signo de alarma que puedan aparecer, y además, como hemos dicho antes, si hay que tener una reacción donde más seguro y más eficazmente se va a tratar, va a ser en quirófano.